por otro medio. Tema para conversar con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, que nos acompaña aquí en el estudio. Hola Martín, bienvenido. Querido Ramón, ¿qué tal? Bueno, estamos en tiempos en términos fiscales, de tiempo de vacas flacas, digamos. Hace poquito... Apretado el cinturón. Claro, bastó que Hacienda, se aprobara el presupuesto este año y ya en enero se anunció un recorte muy importante de más de $600 millones. Y la verdad es que cuando uno ve los detalles de las rebajas, duele la guata. O sea, estamos hablando de rebajas en salud, rebajas en seguridad frente a la crisis que estamos, rebajas súper importantes de programas de combate contra incendios, rebajas también, como se comentaba, con respecto al plan de emergencia habitacional. En algunos casos alguien podría decir, bueno, en realidad no es tanto recursos, en realidad esto es más bien para estudios. Entonces, bueno, en un año también que es eleccionario, probablemente va a haber un gran debate en torno a la inversión y dónde se debiese rebajar y dónde no. Y además, perdón Martín, porque además se señala que ese recorte todavía es como el inicio de los recortes. Porque tendría que hacerse más. Exactamente. Y ya hay algunos, por ejemplo, la misma gobernación de la región metropolitana que ha dicho que el fondo tiene ya deudas, digamos, no solo que estaban de compromisos pasados, sobre todo de proyectos de arrastre que se necesitan suplementar. Entonces, bueno, va a ser algo que nos va a acompañar muchísimo. Y la verdad es que, claro, ahí uno se pregunta, Ramón, y decir, bueno, si el Estado tiene que apretarse la billetera, digamos, entonces nos sentamos y decimos, bueno, si el Estado lo tiene que hacerlo, bueno, haremos menos de esto, haremos menos esto otro. Yo la verdad es que me rebelo contra eso. Creo que efectivamente tenemos que echar mano a instituciones, leyes, iniciativas que hoy día están tratando de impulsar una colaboración público-privada. O sea, ojalá que a pesar del periodo desde el punto de vista fiscal digamos, más restrictivo, hay leyes, por ejemplo, la ley de financiamiento urbano compartido, que son cosas que debiésemos impulsar. Esta es una ley, por ejemplo, Ramón, que tiene ya más de 20 años de existencia y que permite que los servicios, también los municipios, puedan en el fondo captar recursos privados, pueden en el fondo generar alianzas con los privados. ¿Qué tipo de proyectos se pueden hacer? O sea, estamos hablando de parques, colegios, podrían hacer, no sé, una ciclovía, un centro cívico. O sea, es muy amplio, mucha infraestructura que posiblemente no se pueda ejecutar por esta estrechez fiscal, podrían implementarse con esta ley. Y básicamente, ¿en qué consiste? Esto consiste en una lógica de prestaciones y contraprestaciones. Por ejemplo, un privado podría ejecutar un parque y el Estado podría decir, mire, sabe que si usted ejecuta este parque, usted en el fondo nosotros le vamos a entregar tal terreno. O por ejemplo, lo que se hizo ahí en la Plaza 19 de Abril, ahí en Ñuñoa, usted construya los estacionamientos y yo voy a dejar que usted explote y mantenga estos estacionamientos por 30, 35 años y luego esa inversión y toda esa infraestructura vuelve al Estado, vuelve al municipio, de manera tal que puede ser esa explotación, digamos, volver a ser el dueño y pueda relicitar o quedarse con esos recursos, y por lo tanto es una forma súper interesante. Lamentablemente en estos 20 años, Ramón, es una ley que es poco conocida y además han habido muy pocos casos exitosos. En el fondo son 3, 4 proyectos, como por ejemplo el que te comentaba ahí en Ñuñoa, y por lo tanto, obviamente, claramente uno podría decir, bueno, aquí hay un tema de difusión, aquí hay un tema sobre todo de que efectivamente hay algunas oportunidades de mejora o algunas debilidades, si quisiéramos decir, de esta ley, pero una ley que existe, y por lo tanto, en la medida que ya así como está, en la medida que haya buena vinculación, que haya confianza, que autoridades tengan, digamos, creo yo, el coraje de avanzar en torno a estos temas, efectivamente se pueden hacer un montón de cosas. La ley de financiamiento urbano compartido es uno de estos elementos. Súper interesante, por ejemplo, la incursión de Desarrollo País, que es una empresa estatal que hoy día está jugando un rol clave en la compra de terrenos con el Estado. Entonces ahí hay un banco de proyectos que perfectamente se podría ocupar. Ellos hacen una vinculación público-privada que es súper interesante y que por lo tanto también uno esperaría que el Estado también pudiese apoyarlo. Lo hemos conversado acá, las concesiones, ¿no es cierto? El MOP, toda esta cartera de concesiones que se ha planteado, este programa Buen Vecino, también podrían esperar, Ramón, que no necesariamente porque hayan pocos recursos públicos se dejen de hacer cosas. Lo mismo, por ejemplo, todo el banco de suelo que se había generando con la emergencia habitacional. Ahí también, a propósito de este ejemplo que yo te daba de un parque y la entrega de algunos terrenos bien ubicados. En fin, hay instituciones también súper interesantes como Huella Local, que está ayudando a través de vinculaciones público-privadas a los municipios, los gobiernos regionales, para formular proyectos, para que saquen recomendaciones y puedan optar
aportar directamente a financiamiento y gestiones, por ejemplo, lo que se vio el año pasado, que lamentablemente se vio truncado en La Pintana, donde también se ha visto la posibilidad de que un terreno que es municipal sea entregado a otra institución y esa institución por un plazo X desarrolle infraestructura que sirva para poder levantar, digamos, no solamente la educación, sino que también la revitalización de un territorio específico. Entonces, hay leyes como esta que son perfectibles. Hay iniciativas súper potentes e instituciones como por ejemplo Desarrollo País, hay ONGs como Huella Local y hay gestiones que están haciendo muchos municipios para tratar de avanzar en esta vinculación público-privada. En el caso de la ley FUC, hartas oportunidades de mejora, por así decirlo, que son parte de las debilidades, por ejemplo, la incursión de los gobiernos regionales. No solamente ojalá que los servios o los municipios pudieran participar de esta colaboración público-privada, que ganas de que también los gobiernos regionales lo hagan, que ganas también, hay un punto también sobre todo los consejos municipales, que muchas veces estos proyectos se caen ahí y por lo tanto la vinculación público-privada, la generación de confianza va a ser clave y obviamente también hay una expertise, una capacidad de gestionar proyectos que uno esperaría que se pueda avanzar. Así que creo que esta ley de financiamiento urbano compartido, pero sobre todo estas instituciones, ONG, que pueden ayudar frente a este déficit fiscal en ayudarnos a hacer ciudad, pueden pueden tomar un rol preponderante no solamente este año, sino que por lo que uno logra proyectar, Ramón, no sé cuál es tu opinión, pero este tema del déficit fiscal nos va a acompañar en lo que queda esta administración y posiblemente en los primeros años de la próxima. Los anuncios que se hacen al respecto van incluso profundizando aquellos recortes que va a ser necesario para dar una estabilidad en términos de cifras macroeconómicas, así que todo parece indicar que llegó para quedarse por un rato. Así es. Esta mayor austeridad fiscal. Ahora, tú que trabajas en este mundo, ¿no? En Corporación Ciudades y que logran hacer estos proyectos, llevarlos adelante con las distintas instituciones y también gobiernos locales y regionales. En la experiencia, a estos instrumentos que tenemos, como la ley que tú citas, para que pudiese aprovecharse más, son cuestiones tal vez técnicas de la legislación que faltan cierto afinamiento de la normativa. El tema de la permisología de la cual tanto se ha hablado también que lo afecta, o es una cuestión también de que hay aprehensiones más de tipo política respecto de esto de la vinculación de lo público y de lo privado y que ciertos organismos, ciertas instituciones o ciertos municipios, dependiendo también de un poco del signo político, tienen más distancia respecto de colaborar con el mundo privado o no, o son todas las anteriores. Efectivamente, Ramón, son todas las anteriores, pero tal como planteaba, si bien es una ley perfectible, existe y ha mostrado tener casos exitosos cuando ha habido esa confianza, cuando se ha preguntado y en caso de que quizás no existan las capacidades internas, se ha levantado esto a otras organizaciones. Por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción hace harto tiempo viene tratando de impulsar esto y apoyando a algunos municipios, en el fondo, mediante algunas alianzas para que puedan implementar con la ley tal como está, Ramón, poder hacer este tipo de cosas. Entonces, si bien estos tres elementos que tú planteas son efectivamente los elementos que uno podría decir centrales por la cual esta ley no ha florecido, por así decirlo, hoy día con la ley tal como está, en la medida que existe esa confianza, en la medida que se pida digamos apoyo, perfectamente se pueden implementar este tipo de proyectos. Yo en general diría, y por eso levantamos nosotros el punto de día que quisimos proponerlo como tema, que hay mucho desconocimiento en torno a esta ley, hay como ciertos mitos, digamos, asociados en torno a esto, y tal como decías, cuando de repente llega la decisión política de dejar de lado un terreno por, entre comillas, beneficiar a un privado, hay muchas veces la discusión técnica y quizás todos los números, todo bien, pero la decisión política es donde muchas veces ahí se queda esto entrampado, lamentablemente. Y de nuevo, creo que esta estrechez fiscal tiene que ayudarnos a vencer esas barreras y darnos cuenta que el hacer ciudad no es solamente un rol que puede jugar el Estado, o que, dicho de otra forma, dependamos del Estado si tiene plata o no tiene plata para hacer ciudad, sino que generemos estas alianzas que permitan, oye, Ramón, no solamente hacer lo mismo, sino que actualmente hacer más, digamos, con los recursos que se tienen. Así que es de esperar que haya valentía también y haya convencimiento, no solamente de alcaldes, ¿no es cierto?, o de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que también de consejos municipales que digan, oye, mira, mientras se resguarden
este tipo de cosas, mientras estos proyectos se definen los criterios como son, esta lógica de las prestaciones y contraprestaciones pueden ser de un tremendo impacto para la población. Se nos acabó el tiempo, pero una cosa cortita y que tal vez queda para otra ocasión, para verlo más en detalle, aunque más de alguna vez lo hemos abordado, recuerdo. Existe en nuestro país también mucha diferenciación respecto de los recursos y las capacidades que tienen distintos municipios para poder llevar adelante proyectos, no solamente porque no tengan los recursos, sino porque a veces no tienen el personal ni la competencia técnica, porque no lo tienen el personal para poder desarrollar o acceder a ciertos proyectos. Sería bueno allí también la asistencia, ya sea privada o parte técnica que le entregue también el propio Estado, para poder tener equipos que generen esta situación, porque a veces te quedan sin proyecto, no porque no tengas ni la voluntad ni tengas la plata, sino porque sencillamente no accede, no tiene el equipamiento o el personal para poder desarrollarlo. Todo lo que hemos pasado por el mundo público nos damos cuenta que anualmente se toman decisiones y aquellos municipios que son capaces de levantar iniciativas son los que finalmente logran apalancar recursos y logran generar cambio en el bienestar. Lamentablemente aquellos municipios que son los que están más atrasados, con más problemas, más vulnerabilidades, son los que más les cuesta y por tanto hay un rol muy importante a nivel central, pero también de los gobiernos regionales en poder ayudar justamente a esos municipios que les cuesta más levantar esta iniciativa, poder apoyarlos con capacidad técnica, ya sea contratándolo a través de licitaciones o generando alianzas como el caso que yo te ponía de Huella Local, que está ayudando a muchos municipios en Chile justamente a poder saldar esa deuda, porque si no, si siguen atrasando año a año en levantar proyectos, van a terminar siendo los últimos de la cola. Piensa tú La Pintana, a propósito del ejemplo del Duoc, desde hace muchos años que está en el último nivel del índice de calidad de vida urbana y es un municipio donde es necesario justamente levantar y apoyar técnicamente para que se levante carteras de proyectos y no se sigan quedando atrás de la discusión presupuestaria y la asignación de recursos para proyectos. Temazo aquel, sin duda. Muy bien, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre los martes con nosotros aquí en el estudio hablando de ciudad. Que esté muy bien.